Vamos a decirle así al Señor todos juntos. Somos tus hijos y hoy venimos. Somos tu pueblo redimido. Amén. De toda lengua y linaje. Nos escogiste para adorarte. Sola fe y una esperanza. Un solo Dios digno de alabanza. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón a expresarte lo que hay en nuestro corazón, la gratitud, la adoración, la alabanza. Vamos, todos los hijos del Señor decimos: somos tu pueblo redimido. Somos tu pueblo redimido. Amén. De toda lengua y linaje. Él nos escogió. Nos escogiste para adorarte. Gracias, Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre. Para gloria tuya nos creaste. Una sola fe y una esperanza. Amén. Un solo Dios digno de alabanza. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor, Padre y Señor. Oh sí, Señor. Venimos a adorarte, venimos a exaltarte, celebrando la victoria, Señor, que tú nos has dado. Gracias, mi Dios. Gracias por ese amor incomparable. Gracias, Señor, porque nos acercaste a ti. Nos hiciste no solo tu pueblo, nos hiciste herederos de la gloria con Cristo Jesús. A ti y solo a ti sea la gloria, Señor, por siempre y para siempre. Nadie es comparable a nuestro Dios.
sobre los cielos su gloria para siempre. ¿Quién como el Señor que se sienta en las alturas, se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. El único que merece gloria eres tú, Señor. Recibe la alabanza y la adoración. Oh, aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. El Señor excelso es sobre las naciones, sobre los cielos su gloria para siempre. ¿Quién como el Señor que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya, siervos del Señor, nadie es comparable a nuestro Dios. Alaben su nombre, bendito sea ahora y siempre. Aleluya. Te exaltamos, Señor. Te glorificamos con todo nuestro ser y te damos gloria por siempre y para siempre, Señor. Nuestro Dios es bueno y Él nos ha dado libertad. ¿Cuántos son libres? Gracias, Señor, porque es por tu obra perfecta. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Amén, Señor.
echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Solo en ti, Señor, solo en ti somos verdaderamente libres. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste todo, absolutamente todo. Gracias, mi Dios, porque rasgaste ese velo y hoy podemos acercarnos a ti. Hoy tenemos esa libertad, mi Dios, de venir hasta tus atrios, hasta el lugar santo y hasta el lugar santísimo, y delante de tu presencia, Señor, adorar. Humillados, Señor, delante de ti, escuchar tu voz. Y mi Dios, solamente ahí podemos estar, Señor, seguros, con la guía que tú nos has dado a través de tu palabra. Y aquí está tu iglesia, Señor, que anhela ser guiada por ti. Quiero escuchar tu dulce voz, oh sí, Señor, que me alienta al caminar. Tu voz que calma mi dolor, me da fuerzas para amar. Quiero aprender a obedecer, Señor. Tus palabras guardaré. Sí. Tiempos difíciles vendrán,
Adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Así que, hermanos, mediante la sangre de Cristo tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Estas fueron las palabras del apóstol Pablo. Y yo quiero animarte, iglesia, a que hoy cantemos con entendimiento. Estamos en tiempos difíciles y el amor de muchos se enfriará. Muchos serán envueltos por el día a día y poco a poco sus pies irán deslizándose. Y solo aquellos que permanecen a los pies de Cristo, aquellos que permanecemos delante de Él, entonces podremos permanecer firmes porque Él será nuestra roca. Pero apartados de Él, nada podemos hacer. No hay nada que en tus fuerzas puedas alcanzar. Es solo por su misericordia y tomados de su mano. Oh sí, Señor, no queremos ser de esos muchos. Adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Oh Señor, tú eres todo para mí. Oh Señor. El amor de muchos se enfriará. La consagración no existirá. Unos pocos quedarán que pagando el precio irán declarándote Señor. Adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Oh Señor, escucha cada corazón, Señor. Escucha, mi Dios, no solo las palabras de nuestra boca. Escucha el clamor y el canto del corazón, Señor. Porque tu palabra dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo su corazón. Y es así, Señor, como hoy queremos buscarte con
nuestro corazón. Acercarme y te quiero ser limpio para ser de un olor agradable a ti, Señor. Oh Jesús, quiero buscarte a ti con todo lo que soy, con todo mi corazón. Según tu ordenanza y no
se levantan contra tu voluntad. Señor. Transfórmanos, Señor, para vivir para ti. Purifícanos, límpianos, Jesús. Renueva nuestro corazón. Trata con mi vida, Señor, porque yo quiero amarte, porque yo quiero honrarte y quiero darte lo mejor. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, Señor. Precioso, precioso eres tú, Jesús. Amado mío, te amo, Cristo, te amo. Fortaleza mía, nadie me ama como tú. Mi vida traigo rendida a tus pies, Señor. Quiero darte todo como me lo has dado tú. Y a cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar.
mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Sí, Señor. Te amo, Cristo, te amo, y quiero guardar tu palabra, Señor. Nadie me ama como nadie, Señor. Mi vida traigo rendida. Quiero dártelo todo, Señor. Quiero darte todo como me lo has dado tú. Y a cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar. Y a cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar, que te gusta escuchar, que te gusta escuchar. Oh, Señor, queremos agradar tu corazón, Jesús. Solo a ti, Señor, solo a ti sea la alabanza. Gracias por tu amor incomparable. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero, sin merecerlo. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra sea solo para ti. Amén. Amén. Le damos. Aleluya. Vamos a dar inicio, hermanos. Estamos estudiando la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas. El título de la serie es Libres en Cristo, y esta enseñanza tiene por título Soportando las cargas. Nosotros vamos a estudiar el día de hoy el capítulo 6, concluimos la semana pasada el capítulo 5, vamos a dar inicio con el capítulo 6 y nosotros vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Si ya están todos en la carta, ¿me dicen amén? Amén. Muy bien. Dice así dice la palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si me acompañan, hermanos, vamos a orar por la guía del Espíritu Santo en este mensaje. Acompáñenme cerrando sus ojos e inclinando su rostro. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque esta preciosa mañana, Señor, hiciste posible que pudiéramos llegar, Señor, para poder recibir de ti, Señor. Nosotros, Señor, no tenemos nada que ofrecerte. A veces pensamos que podemos dar mucho, Señor, pero
entendemos, Señor, que no es así, porque todas las cosas que tenemos, Señor, provienen de tu mano. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, Señor, y por tu provisión, Señor. Ponemos en tus manos este mensaje, Señor. Ayúdanos para que este mensaje pueda atravesar nuestro corazón, Señor. Que la luz de tu evangelio pueda alumbrar nuestro corazón, Señor. Permítenos, Señor, no solamente oír, sino oír más allá de eso. Oír, Señor, y con fe. Ayúdanos, Señor, para estar atentos, para abrir, Señor, nuestros oídos. Ayúdanos, Señor. Eso viene de ti, Señor. No somos capaces nosotros de producirlo, Señor. Por eso clamamos delante de ti y te suplicamos, Señor, que ayudes a nuestro espíritu, Señor, para que pueda estar atento y no se distraiga, Señor. Ayuda, Señor, al predicador para que pueda predicar tu palabra, Señor, rectamente, Señor. Que tu palabra venga guiada por medio de tu Espíritu Santo, Señor. No permitas al predicador, Señor, que se desvíe ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que lo haga conforme a tu propósito, Señor. Te lo suplicamos y clamamos y te lo rogamos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, estamos iniciando el capítulo número 6. Estamos entrando al final de la carta. Ya estuvimos viendo a lo largo de todos estos episodios que el apóstol Pablo ha estado trabajando con la iglesia de Galacia, porque ellos, dice la Escritura, que se habían introducido en la iglesia y en las iglesias que estaban en esa región, falsos hermanos, eran falsos maestros que estaban enseñando un evangelio que no era el evangelio de Jesucristo, que la salvación viene por medio de oír con fe, por medio de la fe, a través de ¿qué? De la gracia. La gracia es lo que Jesucristo es lo que nos da para que nosotros podamos acercarnos a Él sin que nosotros tengamos que hacer nada. Es decir, que nosotros éramos inmerecedores de ello, pero Él tuvo misericordia de nosotros, y era lo que Pablo estaba predicándole a los Gálatas. Y los Gálatas, al ser seducidos, al escuchar a estos hermanos, reciben este evangelio, y es lo que Pablo les dice que cómo era posible que lo hicieran. Entonces, a lo largo de este tiempo, Pablo les ha estado hablando y les ha estado revelando cosas que tienen que ver con nosotros y con nuestro modo de vida. Nosotros el domingo pasado estudiamos las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Las obras de la carne vimos que es algo que se produce en nosotros cuando no estamos caminando guiados bajo la dirección del Espíritu Santo. Y todo aquel varón, mujer que decide entregar su vida a Jesús, el Espíritu Santo inicia una obra de tal forma que conforme pasa el tiempo empiezan a verse dentro de la vida de uno, estos frutos empiezan a emanar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien lo va a comenzar a hacer en nosotros, y no nosotros que seamos capaces de hacerlo. Siendo así, da inicio el apóstol Pablo con la carta en el capítulo 6, diciendo de la siguiente manera: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa primera porción del capítulo 6 es muy especial, porque el apóstol Pablo se está dirigiendo de manera especial a los creyentes. La carta está dirigida a los que ya han creído en Jesucristo, no a los que aún se resisten a recibir el evangelio. En esa medida, Pablo lo que les está diciendo es: hermanos, es decir, yo me identifico con ustedes porque yo he pasado por dificultades, yo he recibido azotes, dice Pablo, yo he pasado por problemas, he sido herido, he tenido agobios, he tenido opresiones, pero aún así el Espíritu de Dios es el que me fortalece en medio de todas esas pruebas. Pero yo quiero que sepan, al decirles así: hermanos, me identifico con cada uno de ustedes en sus aflicciones, en sus pruebas. Y continúa diciendo: si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Aquí en esta pequeña frase que dice así: alguno fuere sorprendido en alguna falta, hay dos palabras griegas que se rescatan: sorprendido y falta. Sorprendido proviene de la palabra griega prolambano y falta proviene de la palabra griega paraptoma. Paraptoma significa tropezar o caer. Falta, es decir,
Si falta es paraptoma, ok, estamos hablando de alguien que tropieza o cae. Y prolambano es que tiene que ver con fueres sorprendido, hace referencia a que una persona puede no ser descubierta cometiendo un pecado, no, sino que un pecado o una falta puede sorprender a un creyente. ¿Qué significa esto? Tú vas, por ejemplo, con tu vehículo en una carretera que te dice que puedes transitar a 60, pero tú tienes confianza o dices, ¿sabes qué? Voy a subir y voy a transitar a 90 y aceleras. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el riesgo? Una, estás infringiendo lo que te está diciendo la señalización, que tienes que ir a 60. Tú al ir a 90, de pronto, si no tienes la experiencia, Pablo nos dice que nosotros podemos paraptoma, podemos tropezar o caer. Entonces, esta persona que brinca infringe las reglas, se pone en riesgo de que pase algo, de que pierda el control y se impacte contra otro vehículo. Y lo que dice Pablo es, fueres sorprendido, es decir, tú en ese proceso de que estás transitando y pierdes el control, no lo mides, chocas, te toma por sorpresa cuando tú dijiste, ¿sabes qué? Tengo bajo control la situación, puedo frenar antes de transitar con el siguiente, antes de alcanzar al siguiente vehículo. Y eso es a lo que Pablo habla. Pero en la parte espiritual, ¿qué es lo que nos quiere decir Pablo? Si nosotros bajamos la guardia, es decir, lo mismo que le pasa a este conductor y nos confiamos, entonces podemos paraptoma, podemos tropezar o caer. Una falta nos puede sorprender, es decir, nosotros llevamos una vida en la que buscamos la dirección de Dios, la dirección de Cristo por medio de su Espíritu Santo. Pero en el proceso, si nos confiamos en nuestra carne, en lo que creemos que se llaman nuestras fuerzas, que podemos hacerlo sin la ayuda de nadie, entonces podemos tropezar o podemos caer. Un ejemplo, ¿qué puede conllevarme a bajar la guardia? ¿Qué es eso que puede causarme a mí un tropiezo o caer? Un ejemplo, dejar de leer la palabra. La pregunta es, ¿cuánto leo de la palabra cuando no me congrego? De lunes a sábado, ¿cuánto es lo que yo estoy abriendo la escritura y leyendo alguna porción? Una. Dos, ¿me congrego? ¿O soy de los que muchas veces prefiero hacerlo desde la comodidad de mi casa, encendiendo la televisión, poniendo el canal, YouTube, y desde ahí prefiero, cuando tendría yo la posibilidad de congregarme, prefiero hacerlo desde mi casa? Tres, dejar de orar. Dejar de orar nos debilita como creyentes. Y no es que la oración tenga poder. ¿Por qué? Porque si decimos que la oración tiene poder, le robamos la gloria a Dios. Sino que a través de la oración nosotros nos acercamos a Él. La forma en la que lo debemos hacer debe ser con un espíritu dispuesto y con un espíritu humillado. Nosotros debemos acercarnos al trono de su gracia como lo que somos, inmerecedores. Señor, no lo merecíamos, pero gracias porque tú abriste, Señor, tú abriste la puerta y rasgaste el velo y permitiste que entráramos a ese lugar santísimo, que es el santo de los santos, el lugar donde mora el Señor, donde mora el Rey, y que nosotros podamos alcanzar esa ayuda en el momento en el que estemos pasando por alguna situación. Si bajamos la guardia, dice Pablo, podemos tropezar y podemos caer. Quiero que me acompañen al libro de Génesis en el capítulo 3, por favor. Si ya están ahí, me dicen amén. Ok, yo les voy a leer. La porción dice así: pero la serpiente
3, verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Hasta aquí. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Tenemos nosotros un enemigo, el enemigo de nuestras almas, y creo que todos sabemos quién es él. Es Satanás, el acusador. Él es el que está, dice la Escritura, el Señor nos revela que él está como león, dice que observándonos para ver quién de nosotros como creyentes no estamos usando la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación. ¿Quiénes de nosotros hemos bajado un poco la guardia para atacarnos en nuestras debilidades, en aquello que nos puede hacer tropezar? Si cada uno de nosotros tuviéramos un poquito de preocupación en ello, haríamos más énfasis en mantener una vida sujeta a la luz del Evangelio, a lo que Dios quiere para mi vida. ¿Qué quiere Dios para ti? Entonces, ¿qué fue lo que le pasó aquí a Eva? El propósito de Dios para la vida de Adán y de Eva no era que ellos pecaran, ni que cayeran. Ellos les dio un mandato, les dio la libertad de decidir y de elegir la obediencia o la desobediencia. Entonces, cuando cierra el capítulo 2 e inicia el capítulo 3 del libro de Génesis, no se nos dice cuánto tiempo pasó, pero podemos pensar que había pasado un muy buen tiempo en el que tanto Adán como Eva caminaban con Dios, caminaban con Él, lo conocían porque Él les hablaba, Él tenía acercamiento directo con ellos. Pero aquí, cuando se da el proceso de la tentación, el problema estuvo cuando la Escritura nos dice, y la mujer respondió a la serpiente. Es decir, cuando nosotros respondemos ante la tentación, que es ahí a donde nosotros, si fuéramos más inteligentes, si estuviéramos bastante equipados, podríamos tener ese discernimiento. Nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales estarían atentos, estarían viendo y reconociendo cuando es un dardo del enemigo el que está lanzando Satanás contra nosotros, para tomar el escudo de la fe y defendernos por medio de la palabra, la espada del Espíritu, que es lo mismo que pasó con el Señor cuando fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, vino el tentador y lo empezó a tentar. Si eres hijo de Dios, cuando tenía hambre el Señor, di estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor Jesús le contesta, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y así continúa tentándolo. Si eres hijo de Dios, tírate. Lo llevó al pináculo del templo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden y te lleven en sus manos. Contesta el Señor, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, es decir, a Él, porque Él es Dios. Entonces, aquí lo que nos está revelando Pablo es tener el sumo cuidado cuando no estamos nosotros escudriñando, estudiando la Escritura. Cuando dejamos de congregarnos, venimos un domingo, otro domingo no venimos, y así continuamos nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos blancos fáciles para el enemigo. Las tentaciones
las vamos a encontrar en cualquier parte, en la calle, en el trabajo, algún lugar al que tú vayas. El enemigo así opera, pero si nosotros tuviéramos ese especial cuidado, atenderíamos a esto que Pablo les está diciendo a los Gálatas, de mirarse y de observarse para no tropezar y no caer por un descuido en su vida, en su comunión con Jesús. Continúa el apóstol Pablo diciéndoles: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Entonces, en una guerra, algo que es muy común es que muchos soldados caigan heridos. Eso es algo que hemos notado. Es decir, ahorita, por ejemplo, podemos ver en las noticias el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania y vemos cuántas personas, tanto civiles como soldados, han sido heridos por una guerra que se está dando entre estos dos países. Entonces, cuando nosotros lo llevamos al plano espiritual, a nuestra vida, el mundo es el campo de batalla, es lo que tenemos que tener presente. El mundo es un campo de batalla y nosotros somos los soldados. Efesios capítulo 6 nos describe la armadura de Dios. Por algo Pablo les da a los efesios, Cristo le revela y Pablo simplemente lo escribe, que tenemos que utilizar esta armadura para estar firmes. ¿Por qué? Porque en tanto Cristo no regrese, Él nos ha concedido por medio del sacrificio en la cruz la salvación. Pero aún permanecemos nosotros en un mundo en el que tenemos nosotros una naturaleza tendiente a la desobediencia, tendiente a buscar lo que nos agrada, lo que nos gusta. Esos son los deseos de la carne, que es lo que estudiamos en la epístola del apóstol, en la epístola de Santiago a los judíos. La estudiamos. Ahí viene, Santiago les describe cómo es que se suscitan todos estos pleitos y estas guerras, y provienen de los deseos de nuestro corazón. Ahí tienen origen. Ahí es donde se suscitan. Me hizo enojar la persona tal, ¿ok? Me hizo enojar, ¿ok? Entonces no estoy ejerciendo el dominio propio. Es decir, si yo me congregara constantemente, dejo de faltar, participo en las actividades de la iglesia. No sé si lo sabían, pero nosotros como congregación tenemos actividades, tenemos discipulado, tenemos reunión de oración, tenemos reunión de varones y de mujeres. Entonces podemos echar mano de las armas de nuestra milicia que nos ha dejado Jesús. Si tomamos esto, vamos a estar equipados para que nosotros en el momento de la tentación, así como le pasó a Eva, podamos hacer frente y no responder a la tentación, simplemente defendernos de ella, porque el maligno así va a intentar hacerlo con nosotros también. Pero Pablo les dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Y aquí encontramos algo. El apóstol Pablo les está diciendo a los Gálatas, los espirituales de la iglesia deben restaurar al hermano que ha pecado. Esta palabra restaurar proviene del vocablo griego, de una palabra griega que se lee como catartizo, con K de kilo, y el significado de esta palabra es remendar o reparar. Y en cuanto a remendar y reparar se refiere, si nosotros somos el cuerpo de Cristo y uno de nosotros tropieza por algún pecado, comete una falta y cae, dice Pablo que nosotros como cuerpo estamos obligados a catartizo, a restaurarle. Es un mandato, no es un a ver si quieres, no, es una obligación.
tenemos que hacerlo. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Si nosotros lo hacemos, aquí nos dice Pablo que tenemos que hacerlo con un espíritu de mansedumbre. ¿Quiénes son estas personas espirituales? Sería una muy buena pregunta para poder entender a quiénes se está dirigiendo el apóstol Pablo. Porque decimos, ok, todos nos congregamos, ok, Dios permita que todos seamos salvos o estemos en el proceso. ¿Para qué? Para poder tener ese nuevo nacimiento y recibir el bautismo del Espíritu Santo y poder empezar a obedecer a Jesucristo, ya no en nuestras fuerzas, sino por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Pero cuando Pablo le escribe a los Gálatas, vosotros que sois espirituales, ¿a quiénes se está refiriendo? Específicamente a los creyentes que no solamente han escuchado el Evangelio y han creído en él, sino que lo están aplicando en sus vidas. ¿Cuál es un efecto de ver que un creyente está aplicando la palabra de Dios en sus vidas? ¿Cómo tomas tus decisiones? Sería una muy buena pregunta. Las decisiones que se nos presentan en el día a día, en la casa, sobre cómo instruir a tus hijos. La palabra de Dios nos lo enseña, nos dice cómo. Tenemos que usar la Escritura, tenemos que usar la palabra de Dios para enseñarlos. No solamente dejarle esa responsabilidad a las escuelas, por muy buenas escuelas que sean. A lo mejor su nivel de enseñanza es muy bueno, pero cuando Cristo no está presente, no sirve de nada. No sirve de nada. Entonces, una forma de entender es si realmente somos espirituales o vamos nosotros sobre el proceso de ser espirituales es ¿cómo tomo mis decisiones? Las decisiones que tomo son guiadas bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, uno puede decir, oye, pero ¿cómo puedo ser guiado por el Espíritu Santo? Es decir, ¿Él me va a hablar? Permita a Dios que sí, permita a Dios que nos pueda hablar el Espíritu Santo y podamos escuchar de viva voz lo que quiere que hagamos. Pero está la palabra, está la Escritura, leerla, congregarnos. Hace un momento dije que nosotros como iglesia tenemos actividades, participar, asistir, porque son para la edificación de nuestro espíritu, de tal forma que llega el momento en el que, como un niño cuando empieza a caminar, los primeros pasos los empieza a dar y estos pasos se va tropezando y cae, pero va a llegar el momento en el que ese niño va a tener pies firmes y fuertes y va a caminar sin la ayuda de nadie, de tal forma que nosotros podamos ser fuertes y podamos caminar, pero guiados bajo la dirección del Espíritu Santo, sin que nadie nos lo esté diciendo, simplemente nosotros lo comencemos a hacer. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguien tropieza y cae? Hace un momento mencioné el ejemplo de Adán y Eva, que ellos caminaban con Dios, conocían a Dios, pero tuvieron la libertad de elegir. Dice la Escritura que Eva comió y fueron abiertos sus ojos, su conciencia fue despertada. Es decir, el conocimiento de lo bueno y de lo malo en ella, el conocimiento de la culpa. Ella se sintió culpable y le dio a Adán. Adán tuvo la oportunidad de elegir porque él conocía el huerto. Él tuvo la oportunidad de elegir y de decidir si comer o no del fruto. Pero él tomó la decisión de hacerlo. Y cuando Dios se les presenta en el huerto, ¿dónde estás?, le dice a Adán. ¿Qué contestó Adán?
Señor, te escuché que estabas en el huerto y me escondí porque tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces esa es una consecuencia cuando nosotros faltamos o pecamos. La conciencia a nosotros como creyentes, yo no estoy hablando de los que aún no han creído, de los incrédulos, ellos todavía no. Como creyentes en nosotros, si ya mora el Espíritu Santo en ti, nos va a redarguir y nos va a hacer ver o nos va a decir que hemos faltado, que hemos pecado, que nos hemos equivocado. Y otro ejemplo es, a veces nos confiamos, como dice el apóstol Pablo, a veces cometemos esa falta, nos confiamos y olvidamos que esas faltas pueden tener consecuencias. Pueden tener consecuencias que conforme pasa el tiempo tienen una evidencia, tienen un efecto. Por ejemplo, en el capítulo 5 el apóstol Pablo habló acerca de las obras de la carne. Manifiestas son, dice, ¿no? Adulterio, fornicación, hechicerías, borracheras, cosas que son manifiestas de la carne. Entonces una persona, un creyente que ha cometido adulterio, ¿ok? Ahí lo deja, de pronto se arrepiente por la gracia de Dios, no por nosotros, por su gracia se arrepiente. Pero ¿qué va a pasar? La pregunta es, casado y de pronto se entera que tuvo una consecuencia esa falta, ese error cometido. Entonces, por eso es importante lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los Gálatas, que no bajen la guardia, no lo hagan, no le den pie al maligno. Dice el Señor, no demos pie a que los deseos de nuestra carne, a que Satanás utilice esas debilidades de nosotros, que procuremos utilizar esa armadura de Dios para nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo debemos restaurar a un hermano? Dice, con un espíritu de mansedumbre. Y vimos que la mansedumbre es un fruto, en el capítulo 5 vimos que es un fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto refleja humildad. Y la humildad es reconocer nuestras incapacidades. Es decir, yo soy incapaz, incapaz de lograr algo por mí. No tengo la capacidad, Señor. Si tú no me das a mí, no derramas sobre mí de tu gracia, de tu misericordia y de tu favor, Señor, no podría hacerlo. Necesito tu dirección para guiar mi matrimonio, para guiar a mis hijos, para hacer mi trabajo como tú quieres que lo haga, Señor. Para ser el varón que tú quieres, para ser un varón de Dios, para ser un joven para Dios. Necesitamos la guía del Espíritu Santo, y eso es con un espíritu de mansedumbre, reconociendo incapacidades en nosotros, nuestras carencias, que no lo merecíamos. Esa es la actitud que tenemos que ver. Nuestro hermano pecó, nuestro hermano faltó. ¿Cómo lo tengo que ver? Yo lo tengo que ver con ojos de amor. El amor que Cristo tuvo conmigo cuando yo era un vil pecador, y Él me tomó y me levantó y me sacó de las tinieblas y me trasladó a su luz admirable para mostrarme a mí su bondad. Si yo reflejo ese amor con un espíritu de mansedumbre, yo no voy a criticar a mi hermano por haber cometido su falta, pero tampoco se la voy a tolerar. No lo puedo permitir tampoco, sino que tengo que ser firme. Tengo que utilizar la palabra del Señor para ejercer la disciplina en tu casa, con tus hijos. Tenemos que hacerlo, porque el Señor va a demandarnos a nosotros esa responsabilidad. Cuando lleguemos a su presencia te va a preguntar, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Tú te tomaste el tiempo para
para hablarles de mí? ¿O le dejaste la responsabilidad a la escuela para que los capacitara en el intelecto y ellos tuvieran capacidad para llevar una vida sana, una vida de trabajo? Y eso es lo que el Señor hoy nos está mostrando. Entonces dice el apóstol Pablo, si alguno comete una falta, un pecado, debemos restaurarlo. Es decir, si somos un cuerpo, si yo me caigo y me rompo un brazo, me rompo una pierna, a lo que Pablo se refiere es a que ese hueso tiene que ser restaurado a su posición original, de tal forma que pueda ejercer y que pueda moverse como lo hacía en el principio, bien, hasta ese grado. Pero todo va a tener un proceso, porque no es de la noche a la mañana, sino que se lleva un tiempo, y para eso se requiere el fruto del Espíritu: amor, paz, paciencia, gozo, de parte de nosotros como creyentes, para la vida del hermano que ha cometido una falta. Y no estoy hablando solamente de los espirituales, sino estoy hablando de la congregación en sí misma, de toda la iglesia. La iglesia está obligada a hacerlo. Tienes que saberlo hoy. Tienes una responsabilidad sobre tus hombros. Y esa responsabilidad no nada más radica en venir y sentarnos y escuchar, sino también implica el interesarnos en nuestros hermanos, así como lo dice Pablo al inicio del capítulo: hermanos muy cercanos. Y dice Pablo: con un espíritu de mansedumbre, considerándome a mí mismo, no sea que yo también sea tentado, dice. Y esa palabra considerándome a mí mismo, proviene de la palabra griega skopón, SK, skopón, que significa observar, como con un telescopio, como con un lente, estar observándonos. Como por ejemplo como si tuviéramos a una persona que nos estuviera siguiendo, a dónde vamos, con quién hablamos, qué decimos. Si tuviéramos a alguien, pues tendríamos un especial cuidado en cómo nos expresamos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, dice que podemos ser tentados. Y esa es la belleza de la gracia, hermanos. Nosotros no lo merecíamos. Si reconocemos con un espíritu de humildad que no lo merecíamos, entonces a nuestro hermano vamos a procurar ayudarlo. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Dice el versículo 2: sobrellevad las cargas, unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Si yo mantengo una actitud humilde, puedo pasar al siguiente nivel. Si no, me tengo que quedar ahí hasta que brinque yo ese nivel y llegue a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y esta palabra sobrellevar viene del griego bastasete y habla de tomar un peso, como esta bocina. Si esta bocina pesara, no sé, 100 kilos, no podría yo levantarla. Necesitaría yo ayuda, a fuerzas. Porque si lo hago, a lo mejor yo digo, sí puedo, y me termino lastimando, cayendo, rompiéndome un hueso, hasta quedando parapléjico, así. Entonces aquí Pablo les dice: ustedes, si pasan el siguiente nivel, los espirituales, sobrelleven las cargas los unos de los otros. Y estas cargas proviene de la palabra griega vare, que significa peso. Entonces yo tengo que tomar sobre mí un peso. ¿Qué tipo de carga? ¿De qué me habla Pablo? O sea, yo soy creyente, entonces
llego a la conclusión de que soy un creyente. Entonces, por la gracia de Dios, no por mí, así lo tengo que ver. Entonces, tengo la responsabilidad de tomar sobre mí, sobrellevar, bastacete, un peso, vare, una carga. Y esa carga, ¿qué tipo de carga es? Si es de mi hermano, un problema, una dificultad, un agobio, no sé, me viene a la mente el peso del fallecimiento de un ser querido. El peso por el fallecimiento de alguien es una pena. Esa es una pena para alguien. Y nosotros a lo mejor pues solo pasamos de largo y pues lo saludamos, pero no tenemos el especial cuidado a lo mejor de sobrellevar, tomar sobre nosotros ese peso de 100 kilos que tiene mi hermano de manera espiritual, y orar y llevarlo delante de la presencia de Dios, interceder por esa dificultad, por esa pena, por ese agobio, por ese problema. ¿Cómo puedo yo sobrellevar las cargas de mis hermanos? ¿Qué puedo hacer para hacerlo? Orar es una manera. Si a lo mejor no tengo las posibilidades para ayudarlo, porque no soy muy cercano, pero yo escucho de la necesidad, puedo hacerlo. Puedo tomar la necesidad sobre mis hombros y puedo orar por ella. La puedo llevar. Cristo les dijo a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. Ahí en el huerto de Getsemaní, cuando Él se fue a orar y sus discípulos, sus ojos estaban cargados de sueño, se quedaron dormidos. Y llega el Señor y los ve y les dice: duermen, oren, les dice. ¿No han podido velar conmigo, orar ni siquiera una hora? Oren, les dice, para que no entren en tentación. Es maravilloso cuando el Señor Jesucristo les dice: no han podido orar una hora conmigo. Es decir, ellos posiblemente porque caminaban directamente con el Señor, tenían la capacidad de poder orar una hora. Nosotros estamos en el proceso, claro. Estoy en el proceso y si oro 15 minutos, mi carne ya empieza a desfallecer porque no la he acostumbrado. Si yo oro por un hermano, tomando sobre mí su dificultad, su carga, su pena, acompáñenme a Romanos 15:30, por favor. El apóstol Pablo les escribe a los hermanos en Roma: pero os ruego, dice Pablo, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, dice, orando por mí a Dios. Ayúdenme, dice Pablo, ayúdenme, oren por mí a Dios. Y esta palabra de ayuda que pide Pablo proviene de la palabra griega sunagonizón, de la cual se deriva agonía. Y Pablo les dice: oren como en un estado de agonía. Una persona que se está muriendo, que está agonizando, ¿cuál es su estado? ¿Qué es la agonía? La agonía es alguien que está luchando, alguien que se está aferrando a la vida, alguien que quiere mantener el hálito, el aliento de vida adentro. Así les dice Pablo: háganlo de esa manera, háganlo con ese corazón, háganlo con esa actitud, háganlo de esa manera, como si dijeras: no solo es tu pena o tu dolor, sino también es mi dolor. Llorar por ese dolor, llorar por esa falta y llorar por ese pecado que se ha cometido. Si no lo siento, es decir, si no tengo ese amor,
si yo al escucharlo no me mueve a compasión hacerlo, entonces estoy en un problema. Tengo que examinarme y tengo que encontrar en mí cómo está mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué no me mueve a compasión? ¿Por qué no siento nada? Para poder entender y para poder ser sacudido y ponerme en el lugar de mi hermano. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9 y 10, el Señor nos revela una parte muy preciosa de lo que acontece en el plano espiritual. Nos corre el velo y nos muestra y nos dice: así pasa cuando tú oras. Solamente se los voy a resumir, pero ustedes lo pueden leer. Daniel capítulo 10. Daniel estaba orando al grado que dejó de recibir el alimento. Estaba orando porque su pueblo, los israelitas, habían sido llevados prisioneros de Israel, de Jerusalén a Babilonia. Posiblemente Daniel tendría 15 años. Pero cuando escribe Daniel por medio del Espíritu Santo el capítulo 10, él tendría cerca de 90 años. Y él ya había recibido la revelación por medio de un ángel de Dios, que iban a regresar y que fueron regresando. Pero recordemos, Daniel ya a su edad ya no se iba a arriesgar a moverse. Desde Irán hasta Israel. Entonces, él clama y llora y le dice, baja un ángel y le dice: Daniel, desde el primer día, 21 días habían pasado, desde el primer día en que tú dispusiste tu corazón a humillarte delante de la presencia de tu Dios, fue respondida tu oración, desde el primer día. ¿Pero qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Y le revela: tan pronto yo venía, el príncipe de Persia se me interpuso. Un principado satánico en Irán. Ese principado se le interpuso en el segundo cielo, en el espacio, y lo detuvo al ángel, para que el ángel no bajara y entregara el mensaje. Y le dice, le da la revelación y le dice: te la entrego porque me tengo que ir, porque tengo que volver al espacio a pelear con ese principado. Y terminando con él, el príncipe de Grecia va a venir. Pero ¿qué crees? Le dice: hay un príncipe mayor que me ayuda, y ese es Miguel. Entonces le revela lo que nosotros podemos lograr si oramos en agonía, sunagonizón. Si sunagonizamos nosotros en la oración, el Señor responde. De pronto decimos: ¿por qué no responde, Señor, mi oración? ¿Sunagonizaste? La pregunta sería: ¿sunagonizamos en la oración? O sea, es decir, nos humillamos de tal manera que clamamos a Él, reconocemos que no somos nada. Y dice la Escritura en esta porción que si nosotros sobrellevamos las cargas los unos de los otros, así cumplimos la ley de Cristo. La ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley? Acompáñenme en Gálatas. Ahí mismo, capítulo 5, versículo 14. Dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo me amo a mí mismo? ¿Cómo me doy cuenta que me estoy amando a mí mismo? Me cuido, hago ejercicio, como bien. Muchos no toman coca. Entonces dices: oye, me cuido porque yo quiero tener una larga vida. No quiero llegar a los 70, 80 y con algún problema en los riñones,
o con problemas del corazón o con diabetes, nos cuidamos. Entonces dice Pablo, si tomamos las cargas de los demás creyentes y las llevamos, cumplimos la ley de Cristo. Amamos a nuestro hermano, lo estamos haciendo. Y si es así, paso al siguiente nivel. Dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. En la Escritura, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, se describen los dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de fe, el don de sabiduría, el don de ciencia, los dones del Espíritu Santo. Pero en el capítulo 13 Pablo dice, si yo tuviera toda la ciencia, toda la sabiduría, si yo pudiera hacer milagros a todo mundo, si yo pudiera sanar a las personas, pero no tengo amor, no soy nada, nada soy. Entonces Pablo aquí lo que les está diciendo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Creyentes, creyentes. Es decir, tienes el don y los dones, bendito sea el Señor en su gloria si los derrama, porque los necesita la iglesia. La iglesia necesita todos los dones, el don de fe. Derrama el Señor el don de sanidad, el don de milagros, el don de ciencia, el don de sabiduría. Pero si yo me glorío y digo, yo lo sané, entonces me engaño a mí mismo, dice Pablo. Yo solito me engaño. ¿Por qué? Porque no soy nada. Yo no soy nada. Si yo olvido que fui creado para la alabanza de la gloria del nombre del Señor, si lo olvido, entonces me engaño. Porque si yo digo, si yo no recuerdo que fui creado para la gloria de la alabanza de su nombre, entonces, ¿a quién estoy adorando? La pregunta es, ¿a quién estamos adorando? Si no reconocemos que fuimos creados para la alabanza de la gloria del nombre del Señor. Podemos adorarnos a nosotros mismos, a una persona, a un animal, a cosas materiales. Entonces, esto es lo que nos dice el apóstol Pablo. Ustedes son lo que son por la gracia de Dios, por su gracia, no porque lo mereciéramos. Hay una porción en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, del versículo 25 al versículo 37. Solamente vayan buscando Lucas 10. Es conocida como la parábola del buen samaritano. Y la parábola del buen samaritano dice la Escritura que un intérprete de la ley, un fariseo, es decir, alguien de los que decía, yo no soy pecador, yo soy muy bueno, yo obedezco a Dios, ayudo a las personas, alguien que creía bien de sí, engañándose a sí mismo, dice que le pregunta al Señor Jesús, el Señor Jesús estaba enseñando y le dice, Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué? Y le contesta el Señor, ¿qué es lo que dice? ¿Qué está escrito y cómo lees? Y contesta el fariseo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Contesta Cristo, bien has dicho, haz eso y vivirás. Ok. Pero el fariseo, queriéndose justificar, o sea, diciendo, no, pues ¿sabe qué, Señor? Yo soy muy bueno, yo no tengo pecado, yo no soy como esos gentiles o esos judíos publicanos y pecadores. Podía haber pensado así el fariseo. Y a veces adoptamos nosotros esa actitud. Entonces el Señor Jesucristo le dice, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 30, cuando le pregunta,
cuando le pregunta el Señor, le pregunta el fariseo, ¿quién es mi prójimo? Y le relata la historia de un hombre. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Entonces, lo que el Señor Jesucristo nos dice es, ¿cómo es nuestra actitud ante el dolor, ante la pena, ante el pecado de otro hermano? Pasamos, literal, tomamos el lugar del sacerdote y venimos y decimos, Dios te bendiga, y nos vamos. O de levita, como pasó el levita de largo, Dios te bendiga, y nos vamos. A veces hacemos eso, tomamos esa actitud. ¿Por qué? Dice el versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Aquí la palabra griega someter viene de la palabra griega dokimazo y hace referencia a hacer un examen. ¿Para qué sirve hacer un examen? Si entramos a una universidad, ¿cuál es el propósito de hacer un examen? Aprobar. Si reprobamos, ¿qué pasa? Ya, ahí quedó. Ya no vamos a poder estudiar. Un año, ahí nos vamos a quedar. Un año sabático en la casa. Entonces Pablo les dice, cada uno hágase un examen. Hágase un examen de su propia vida, de su propia obra. ¿Y a qué se refiere? Hacerme un examen, ¿a qué se refiere? A evaluarnos, a ver, mis decisiones, ¿cómo las estoy tomando? Ese trabajo que me están ofreciendo, ¿me voy a dejar de congregar? Sería la pregunta. ¿Va a ser para que me deje de congregar? Entonces, ¿cómo son mis decisiones? Y eso quiere decir pedir consejo ante una situación. Nosotros como iglesia estamos llamados a atender cualquier situación que se presente, como en un hospital, como en una sala de emergencias. Así. Hay casos que requieren solamente un paliativo, aspirina, Tempra y ya, paracetamol. Hay casos que requieren una cirugía mayor y requieren un anestesiólogo, un cardiólogo, un médico internista. Hay situaciones que requieren una cirugía de emergencia. Y la iglesia está llamada a cumplir esa función. La pregunta es, ¿somos conscientes de eso o no? Entonces dice Pablo, si yo me evalúo, entonces tendré motivos de gloriarme solo respecto de sí mismo y no en otro. Aquí significa, yo voy a reconocer si mi hermano se levantó, lo enyesaron de la pierna y quedó bien, conforme pasó el tiempo, quedó bien. Entonces, yo voy a reconocer lo que Lucas 17:10 dice. Así también vosotros, dijo Cristo, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es decir, que no somos dignos de ningún honor especial. Nosotros no somos dignos. A Él sea toda la gloria. Y para nosotros, su misericordia. Solamente
Señor, solo tu misericordia para nosotros. Tú recibes el honor, tú recibes la gloria, tú recibes el reconocimiento y recibes la alabanza. Señor, yo no quiero nada para mí, solo quiero tu misericordia. Versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga, dice Pablo. Y esta palabra carga viene de la palabra griega portion. Esta carga no es la carga del versículo 2 que dice sobrelleven las cargas unos de los otros. No, esta carga es una carga de una responsabilidad que cada uno de nosotros como creyentes tenemos. Como creyentes tenemos responsabilidades. ¿Las cumplimos o no las cumplimos? Así de sencillo. Dice la Escritura en 2 de Corintios 5:10 que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? ¿Para ser juzgados? Dice, para recibir la recompensa según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Entonces aquí el Señor va a dar una recompensa y esta recompensa va a ser conforme a haber asumido nuestra responsabilidad mientras estábamos en el cuerpo. Hay cargas como la carga de sobrellevar el peso de las cargas los unos de los otros, que son los problemas, las penas, los agobios, las dificultades. Esas son las que debemos sobrellevar. Pero esta la llevamos nosotros si asumimos nuestra responsabilidad. ¿En dónde? En nuestra casa, cuando educamos a nuestros hijos, en nuestro trabajo, cuando lo hacemos olvidamos para quién lo hacemos y que todo lo recibido de quién proviene, del Señor. Para que así se cumpla la Escritura en Mateo 25:23, cuando nosotros permita a Cristo que escuchemos esa voz que dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y lo más maravilloso, entra en el gozo de tu Señor. Y por último, el versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y aquí el apóstol Pablo les está diciendo: ustedes, Gálatas, están financiando el trabajo de los falsos hermanos. En el capítulo 2, el apóstol Pablo desarrolla qué era lo que estaba pasando en Galacia. Había falsos creyentes, falsos hermanos que se habían levantado como líderes y enseñaban la palabra, una doctrina que no era la doctrina de la salvación por fe, sino que era de la salvación por obras. ¿Qué significa? Me porto bien, solo por eso vete al cielo ya, cuando te mueras te vas a ir al cielo, ¿no? Como hacen las religiones. Las religiones lo que hacen es te imponen muchas cosas, como el bautismo pequeño, la confirmación, la primera comunión. Te llenas de eso y dices: mi vida sigue mal, porque no atacamos la parte más elemental, que es lo que hace la iglesia de Cristo, no una religión. Entonces Pablo les dice: a ver, Gálatas, ¿eres enseñado en la palabra? Sí. ¿Vienes al discipulado? Sí. ¿Vienes a orar? ¿Agonizas en la oración? No, ok. Es lo que primero que tenemos que tratar de trabajar. Dice Pablo: haz partícipe de toda buena cosa al que te instruye, al que el Señor ungió, al que el Señor levantó, porque tú vas a ser espiritual. Tú estás llamado a ser espiritual y no a quedarnos en las gradas. No estamos llamados a quedarnos arriba nada más en las gradas viendo a los hermanos que son los soldados en el campo de batalla. No, si lo hacemos nos engañamos a nosotros mismos. Entonces Pablo les dice: haz partícipe de toda cosa buena al que te instruye. Es decir, si tienes las posibilidades, estás llamado a ayudar.
Hoy estás llamado a ayudar para que la iglesia se sostenga. Es una responsabilidad, es un llamado, porque no estamos cumpliendo con los hermanos, estamos cumpliendo con el Señor, porque de Él proviene todo. Él no se queda con nada, Él no se queda con nada. Y a veces nosotros nos cerramos en esa mentalidad de es mío, como un niño chiquito, es mío y es mío. Es mi refri y nadie lo toca, ¿no? Y ahí estamos. Entonces Pablo les dice, ustedes han estado con un corazón dispuesto, ayudando y financiando una obra que no es la obra de Cristo. Pero ustedes están llamados así a hacerlo, pero con el que te instruye, con el que te enseña. Amén. Si nos podemos poner de pie para terminar.